Un salón de clases es un mundo donde te encuentras diversas personalidades de estudiantes. ¿Las conoces? ¿Tienes la curiosidad de conocerlas? Si es así, te invito a que nos acompañes en este episodio de Leyendo a. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Leyendo a. Les saluda con afecto su amigo Leonel Mesa González. Quiero enviar un saludo a todos nuestros oyentes, especialmente a nuestros queridos suscriptores. Aprovecho este momento para desearles a todos ustedes que este año nuevo 2026 llene sus hogares de salud y bienestar, deseando que sea el inicio de una nueva etapa en su vida. ¡Feliz Año Nuevo! En un salón de clases existe una diversa variedad de personalidades de estudiantes. ¿Las recuerdas? Te pregunto, porque seguramente en algún momento de nuestra vida escolar nos hemos encontrado con algunos de ellos. Hablo, por ejemplo, del alumno teflón. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Ese compañero a quien nada de la clase o de lo que leía se le pegaba. De allí su nombre. Otros son el alumno embudo, el alumno araña académica, el alumno diamante, entre otros. Hoy vamos a adentrarnos en conocer al alumno esponja. Para ello, leeremos el capítulo 2 del libro ¿Qué tipo de alumno soy?, obra escrita por Héctor Lerma Jasso, quien en su vida como docente conoció los diferentes tipos de alumnos que reflejan este libro. Acompáñenme a la lectura del alumno esponja. Capítulo 2. El alumno esponja. Magia, ósmosis y un poco de suerte. Creo que todos lo conocemos. El alumno esponja es el alumno con buena capacidad para el aprendizaje, pero que, por lo mismo, fácilmente cae en la autosuficiencia. Todo lo deja para después, para un mañana que nunca llega, o, si llega, lo aplasta y lo aturde. Sus frases favoritas son: después arreglo lo de las faltas. Más tarde, cuando hagamos el repaso general. Algún fin de semana copiaré los apuntes. Luego me pongo al corriente. Aún falta mucho para los exámenes. La vida comienza mañana. Hay que darle tiempo al tiempo. Me repugna ser un matadito. No me gusta tomar las cosas tan a la tremenda. Aún soy muy pequeño. Déjenme vivir mi juventud. Pasando las Navidades, después de Semana Santa. Este alumno argumenta que entre semana no le queda tiempo para estudiar y que los fines de semana son para descansar. Y claro, muchas veces le ocurre lo que cuentan de aquel paracaidista, quien se lanza a 20,000 metros de altura, pero no jala el cordón que acciona el paracaídas porque al ir descendiendo piensa: ¿para qué? Todavía faltan 15,000 metros, faltan 10,000, 5,000, 500 metros. Llega el momento en que reflexiona: ¿ya para qué lo abro si solamente faltan 2 metros? Mejor doy un brinquito y fatal aterrizaje. Ya no pudo pensar más. Pues igual le ocurre al alumno esponja, que puede pasarse los días, las semanas, los semestres enteros, en la más completa de las vagancias. Pero, véalo usted, 1 o 2 días antes de los exámenes, apresuradamente se encierra en su habitación, o donde puede, a estudiar horas y horas, la noche entera. Lee, resume, esquematiza, memoriza. Gime,
suspira, resopla. Entorna los ojos. Repite mentalmente una, otra, 100 veces. Su carácter se torna irascible. Exige silencio, que nadie lo distraiga, que no se le moleste. Pero ahí está, con aire de víctima, esperanzado a que con un poco de suerte, más un poco de magia y un mucho de ósmosis, se obra el milagro de ir absorbiendo poco a poco el contenido de libros y apuntes, que alguien le prestó, por supuesto. En esas pocas y exhaustivas sesiones de estudio, trata de mantenerse alerta y despierto. Se pellizca las mejillas, pone una toalla húmeda en su cabeza, bebe café y refrescos. Pone como fondo una música estridente, se da restregones en los párpados y, de pronto, al fin se realiza el portento. Ya está listo para sustentar el examen. Al día siguiente, llega a la escuela con un terrible desvelo de estudio. De un estudio acelerado, comprimido, improvisado, memorístico y superficial. Y así, soñoliento y malhumorado, se presenta el examen, rígido y embarado, como robot, procurando evitar todo movimiento repentino o violento, a fin de que no se le escape, de que no se le salga por ninguno de los poros, ósculos, se llaman en los espongiarios, la mucha ciencia absorbida la noche anterior y que ahora lo satura y lo infla. Más que técnicas, actitudes. Querer estudiar y querer aprender deben ser los principales propósitos de todo alumno que inicia cualquier etapa de su vida escolar. Pero más tarde, al momento de manifestar los resultados de su estudio y de su aprendizaje en los exámenes, lo importante es haber estudiado y haber aprendido. Comenzar un periodo escolar es, en definitiva, emprender una aventura cultural que puede ser agradable y fructífera, irrelevante y mediocre, angustiosa y estéril. Esta es una aventura eminentemente personal, ya que el agente principal de su educación es el educando mismo. Es él quien debe comenzar cuanto antes y no detenerse. Es el yo personal quien debe generar y mantener el tono, quien debe orientar y rectificar el rumbo. El tono y el rumbo, así como el éxito o fracaso de esta aventura, dependerán, en gran parte, de las buenas y malas actitudes. Es verdad que no siempre se pueden elegir la escuela, los programas, las asignaturas, los textos, los horarios. Pero sí se pueden elegir las actitudes personales frente a todas estas circunstancias. Por supuesto que las técnicas son importantes, pero el logro de un trabajo eficaz y satisfactorio es cuestión de actitudes. Si las técnicas no se afincan en buenas actitudes, solo arrojarán resultados escasos y mediocres. Algunas malas actitudes. Entre las malas actitudes, causa de malos resultados en el trabajo escolar y más tarde en el profesional, y que se presentan con mayor frecuencia, podemos analizar el victimismo, la arrogancia, la indiferencia y la rutina. Victimismo. Hay personas que ven en el estudio como un castigo injusto, un martirio interminable. Son los que, en mayor o menor medida, adoptan la misma actitud de Segismundo, protagonista de La vida de sueño, de Calderón de la Barca, quien encadenado, vestido con pieles ásperas, expresa de modo dramático: ¡ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurad, cielos, pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo, ¿qué delito he cometido? Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor.
pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Este pobre mártir del estudio sufre y anhela abandonar la escuela. Sueña con quemar los libros y liberarse de maestros y horarios. En vano trata de huir de su trágica situación con estos lamentos. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y soñando, soñando, entre lamentos y quejas, le llega el día del examen final. Arrogancia. Por otro lado, algunos escolares, al sentirse autosuficientes, caen directamente en una actitud tan arrogante que no les permite tener una visión real y completa de la situación académica. Cuando se trata de reflexionar con un alumno arrogante para hacerle ver que esa arrogancia, esa autosuficiencia, ese orgullo no le llevarán por buen camino y que se está haciendo un gran daño, él nos contestará: deja que me persigan los abyectos, quiero atraer la envidia, aunque me abrume. La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Indiferencia. Otros, como nuestro amigo, el alumno teflón, pasan la aventura de la escolaridad con una actitud indiferente, distraída, desatenta, como de noche, aún obteniendo buenos resultados. Estos ya fueron descritos por Tomás de Iriarte en su poema El burro flautista. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló en un zagal, se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a leerla el dicho animal, dio un resoplido por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. «Oh», dijo el borrico, «qué bien sé tocar, y dirán que es mala la música asnal. Sin reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad». Rutina. Esta actitud llevada al estudio da como resultado personas permanentemente grises, llenas de fatiga, carentes de todo entusiasmo. Como lo expresa muy gráficamente Manuel Bretón de los Herreros en su soneto inconcluso a la pereza. He aquí una de las estrofas representativas de las consecuencias de la rutina. Oh, qué lindo en poltrona dilatada, reposar una hora y otra hora, comer, holgar, qué vida encantadora, sin ser de nadie y sin pensar en nada. Algunas buenas actitudes. No se puede hacer una relación detallada de las actitudes correctas con respecto al trabajo académico, pero sí podemos referirnos a algunas de ellas, que son la puerta de entrada de todas las demás. El rumbo atinado, la dirección correcta, será el resultado de una actitud reflexiva. El tono elevado, el grado emotivo, será el fruto de una actitud entusiasta. Así como una flecha se tensa en el arco hacia el blanco, el ser del hombre debe tensarse hacia un objetivo. De no ser así, la tensión se convierte en agobio inútil, en fatiga estéril, en causa de apatía, flojera y angustia que, a su vez, llevan a la deserción, al aplazamiento, a la inercia. Ya se sabe que no siempre es fácil trabajar con entusiasmo espontáneo. Entonces, hay que hacerlo con entusiasmo voluntario, es decir, más fruto de la voluntad que del sentimiento. Es el momento de trabajar
como si se tuviera entusiasmo. Un acelerado final. El alumno esponja presenta sus exámenes, muchas veces hasta con éxito, obteniendo buenas y óptimas calificaciones. Después de todo, recuérdese que la noche anterior absorbió mucha ciencia, pero al responder cada una de las preguntas que se le plantean, es como si le dieran un apretón, un apachurrón, y la esponja suelta todo su contenido, quedándose su mente tan vacía, tan seca, tan árida como antes. A este alumno se le puede preguntar, ¿qué contestaste en el tema número 8? Y él, con la mirada perdida, los ojos enrojecidos y la boca reseca por la desvelada, le preguntará a su vez, ¿cuál tema 8? Inútilmente se le pregunta, ¿cómo resolviste el segundo problema? Él no sabrá si hubo o no un segundo problema. A pesar de sus excelentes calificaciones, no tiene ni la más remota idea del contenido del examen ni de la materia, y si la tiene, es tan vaga y confusa que no le sirve para nada. Este tipo de alumno suele ser muy injusto al expresar los resultados de su examen. Si aprueba, exclama, ¡pasé! Si no aprueba, ¡me reprobaron! Como diciendo, si hay mérito, es mío, si hay culpa, es del maestro. También es de los que dejan muy abierta la posibilidad de echar, en caso de apuro, una rápida mirada al examen de su compañero de al lado, o hacer uso de algún acordeón, previa y hábilmente preparado, o de otros 1000 recursos que el ingenio y la técnica ponen a su alcance. Aunque así, se dio el caso del alumno que contestó, con toda honestidad, a una pregunta del examen, no la sé, y su compañero de junto escribió, yo tampoco. Proceder con seriedad. Por desgracia, este tipo de alumno lleva sus malos hábitos como parte de su vida y se acostumbra a que todo se le resuelve mágicamente al último momento. El examen, la carta de buena conducta, la licencia de manejo, la constancia del servicio social, la carta de pasante, la cartilla del servicio militar y desgraciadamente hasta llega a ocupar puestos relevantes en el mundo científico, artístico, político o empresarial. Del cinismo como hábito se pasa al fraude, que finalmente termina en corrupción. Del fraude se pasa al cinismo. Todo lo aprenden mal y luego manejan las cosas como les conviene. Algunos, con base en el principio ético que dice, es gravemente inmoral aprovecharse de la ignorancia de alguien para causarle un perjuicio, tergiversando las cosas afirman que es inmoral que un profesor repruebe a un alumno porque es valerse de la ignorancia de éste para causarle un mal. Nótese inmediatamente la mala aplicación. En el primer caso, se trata de un principio totalmente válido. En el segundo, se trata de un sofisma, de una falacia, pues se refiere a una ignorancia culpable, pues el alumno no sabe lo que debe saber, no ha aprendido lo que tiene obligación de aprender. Esto nos recuerda, guardando las debidas distancias, al truhán que asesinó a sus propios padres y que más tarde, en el proceso penal que se le siguió, este mismo tunante imploraba compasión para este pobre huérfano. En fin, entre veras y bromas, estas aberraciones, fruto de la desidia y o el descaro, nos plantean el problema de los nefandos resultados debido a la falta de un sistema que integre y ordene los elementos con arreglo a determinados fines, claros y dignos. Entre esos elementos a ordenar, ocupa un lugar capital el tiempo y su aprovechamiento. El aprendizaje. En el momento actual, cada vez cobra mayor importancia el estudio del aprendizaje desde la perspectiva del alumno, que es quien otorga significado y sentido a los materiales que procesa,
y quien decide lo que tiene que aprender, así como la manera de hacerlo. Pero el interés no se centra en saber cuánto conocimiento ha adquirido, sino, sobre todo, en conocer la estructura y calidad de ese conocimiento, así como los procesos utilizados para aprenderlo. Los alumnos que se implican cognitivamente en el aprendizaje mediante el uso de estrategias cognitivas suelen obtener mejores rendimientos académicos. El estudiante debe comprender no solo el qué de las estrategias cognitivas, sino también el cómo y el cuándo emplearlas adecuadamente. Parece aceptarse, por tanto, que aprender requiere disposición para ello, además de la posesión y utilización de las estrategias precisas. Esta disposición implica, necesariamente, motivación, pero también qué concepción de aprendizaje mantiene el estudiante y cómo lo aborda. Algunas de estas concepciones de aprendizaje son: 1. El aprendizaje como incremento de conocimiento. 2. El aprendizaje como memorización. 3. El aprendizaje como adquisición de datos y procedimientos que pueden ser utilizados en la práctica. 4. El aprendizaje como abstracción de significado. 5. El aprendizaje como un proceso interpretativo que conduce al conocimiento de la realidad. Las tres primeras concepciones son marcadamente diferentes de las dos últimas. Las primeras tres reflejan más lo que una visión reproductiva o superficial del aprendizaje, y las dos últimas manifiestan una visión constructiva o profunda del aprendizaje constructivo. Aprendizaje perfectivo. La palabra aprendizaje viene del latín apprendere, que significa captar, capturar, adquirir. Por eso, en un sentido muy amplio, el término aprendizaje se puede aplicar a todas las adquisiciones que, en sus capacidades naturales, el animal realiza a lo largo de su vida, modifican su conducta y se convierten en experiencias que aseguran de la mejor manera su supervivencia y su adaptación. El ser humano, en cambio, aprende por necesidades de diversa índole: supervivencia, adaptación, promoción y perfeccionamiento. Aprende no solo por instinto, sino también por decisión y determinación. Es decir, aprende no solo por necesidad, sino también por iniciativa. En el hombre, el aprendizaje es una necesidad permanente, creciente y perfectiva. Es permanente porque el aprendizaje se halla presente siempre a lo largo de la vida de la persona, desde el primer hasta el último instante. Es creciente porque, a medida que el individuo crece en madurez, las posibilidades de aprender aumentan en amplitud, complejidad y grado de dificultad. Es perfectivo porque el aprendizaje, en cuanto que es adquisición, tiende a perfeccionar al hombre y aproximarlo a su plenitud vital. Aprendizaje constructivo. El aprendizaje constructivo se entiende como el desarrollo de habilidades de pensamiento y abstracción. Como consecuencia, los estudiantes tienen la capacidad de argumentar o contestar por la experiencia práctica, además de ser más competitivos para el desarrollo profesional, pues son capaces de construir significados de contenidos particulares en las distintas materias y demostrar su conocimiento. El estudiante que adquiere un aprendizaje constructivo construye su conocimiento mediante el establecimiento de una red de conexiones significativas entre la nueva información y los conocimientos previamente adquiridos. De esta manera, en el aprendizaje constructivo se aprende mediante experiencias que facilitan la ejercitación de destrezas básicas y la asimilación de conceptos. Estas destrezas se desarrollan a través de experiencias con problemas de la vida real y de la comparación de posibles soluciones. Esta asimilación se facilita
a través de diversas estrategias como la toma de notas, el conocimiento de la estructura, de la lectura, la revisión y contestación a preguntas u otras, tales como la solución de problemas. Aprendizaje superficial. El alumno que aprende de manera superficial tiende a concebir el aprendizaje como una tarea impuesta desde fuera para manifestar posteriormente el recuerdo que tiene del mismo y a percibir el texto como si estuviera aislado de otros materiales y de su propia realidad. Centra su atención en las palabras del texto como tal. El aprendizaje superficial ocurre cuando el enfoque está orientado en memorización y en la repetición, y no en la comprensión. El estudiante pretende alcanzar el logro de los requisitos institucionales para finalizar con éxito los estudios iniciados. La intención es, pues, cumplir los requisitos de la tarea. Sin embargo, el estudiante no siempre es capaz de responder a esta demanda, básicamente como resultado de que la memorización de la información, sin profundizar en su significado, constituye con frecuencia una actividad tediosa, rutinaria y poco atractiva. Esta pretensión de memorización no comprensiva de toda la información constituye un objeto difícil de lograr con éxito sin el despliegue de una gran cantidad de esfuerzo y persistencia en la tarea. Por ello, el miedo al fracaso provoca un abandono temprano de la tarea sin alcanzar el objetivo establecido. El estudiante con un enfoque superficial utiliza preferentemente estrategias que pretenden el logro del objetivo de reproducir la máxima cantidad de información. En general, los resultados de aprendizaje pueden manifestar un buen nivel de recuerdo de hechos reales, pero, en muchos casos, inadecuadamente estructurados. Si el estudiante dispone de una buena capacidad de memoria, retendrá los datos considerados más esenciales, pero solo será capaz de dar respuestas objetivas limitadas, con niveles bajos de calidad de aprendizaje. Por ello, el aprendizaje será básicamente de tipo reproductivo, pudiendo adolecer de falta de integración en una estructura coherente el superficial logro, en el que el objetivo fundamental es obtener buenos rendimientos académicos, pero el estudiante concibe la reproducción precisa de detalles como la manera más adecuada de conseguir estos resultados. Aprendizaje por invención y por disciplina. Limitándonos al ámbito escolar, podemos decir que el aprendizaje es, esencialmente, un proceso psicológico e individual de asimilación de conocimientos o de adquisición de destrezas y habilidades específicas. Solo se aprende por el propio esfuerzo, por la concentración mental, por la actividad personal. No se puede aprender por delegación, ni por la mera presencia física, inerte e inoperante, en un salón de clases. En la antigüedad clásica, se consideraba que el hombre aprendía de dos maneras. 1. Por sí mismo, es decir, por vía de invención. En efecto, son muchos los aprendizajes que el hombre realiza por sí mismo en su interacción con el medio circundante. Ideas, valores, destrezas, criterios, convicciones, etc., que el hombre encuentra de modo casual o intencionado y los incorpora a su experiencia personal. Esta es la forma más directa e inmediata que el hombre tiene de aprender. 2. Con la ayuda de otro, es decir, por la vía de la disciplina, de disciplinare, ayudar a aprender. En este sentido, disciplina significa relación de ayuda. Entonces, por disciplina, no hemos de entender solamente una relación que aluda a personas quietas, sumisas y bien portadas, sino estamos hablando de una relación dinámica entre seres humanos inteligentes y libres. Uno que ayuda, el docente, y otro que es ayudado,
el discente. Del primero, se espera que tenga y ejercite el arte de ayudar, esto es, el arte de la docencia. Del segundo, se espera que adquiera y desarrolle el arte de ser ayudado, es decir, el arte de la docilidad. Así entendidas, las palabras disciplina y docilidad recuperan su significado original. De esta forma, la docilidad viene a ser una capacidad y disposición actual y decidida para el aprendizaje. Un significado que, por cierto, es lo más alejado a la idea frecuente de que la docilidad es una actitud pasiva. Por su parte, la disciplina es una condición funcional que estimula y favorece la relación adecuada y necesaria para que el proceso enseñanza-aprendizaje sea eficaz, es decir, un elemento que permite que se den las condiciones óptimas para que el alumno aprenda. Habilidades necesarias para lograr un buen aprendizaje. Autorregulación del aprendizaje. La autorregulación es la capacidad que cada persona tiene para planear, realizar, supervisar y evaluar sus propias actividades, lo que facilita el logro de sus objetivos o metas personales. El alumno autorregulado aprende a autoevaluarse de manera permanente, a asumir la responsabilidad de la calidad y eficiencia de su aprendizaje y autoevaluar el uso y los resultados de las estrategias metacognitivas que usa en el aprendizaje. Estrategias metacognitivas se refieren al conocimiento que tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada con ellos. Responsabilidad, motivación, autodisciplina, metas bien definidas, disposición, estrategias de administración de recursos, tiempo y espacio, confianza en sí mismo, creencias de autoeficacia, autocontrol, autoevaluación. La lectura de hoy nos llevó a conocer las características del alumno esponja, ese alumno que se esforzaba en aprender, pero enseguida olvidaba todo, quedando su mente nuevamente en blanco. El autor también nos dio a conocer los tipos de aprendizaje. ¿Qué nos impide obtener un aprendizaje efectivo? Y las habilidades necesarias para un buen aprendizaje. Aspectos muy importantes para fomentar entre los jóvenes el interés por el estudio y por el aprendizaje, aunque en realidad a todos nos ayuda el conocerlos. Si quieres conocer más sobre los tipos de alumnos, te invito a que leas el libro ¿Qué clase de alumno soy? De esta manera sabrás qué tipo de alumno fuiste o eres. Si esta lectura fue de tu agrado, te invito a que nos des un like y te suscribas a nuestro canal y compartas el episodio para de esta manera llegar a más personas. No me resta más que agradecer tu acompañamiento en la lectura de hoy, invitándote para que nos acompañes en nuestra siguiente aventura lectora. ¡Hasta la próxima!